Esta última conferencia de la mañana que voy a dar se llama Redescubriendo el Ministerio Pastoral. Redescubriendo el Ministerio Pastoral. El fracaso del ministerio pastoral en la actualidad se debe al alejamiento de las Escrituras que hemos tenido los líderes del siglo XX y XXI. Un alejamiento de las Escrituras que como consecuencia nos ha llevado a adoptar principios de liderazgo que hemos tomado de líderes del mundo exitosos. Necesitamos volver a considerar las Escrituras como el libro de la iglesia y como el manual del pastor. Es imprescindible esto. En segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 16 y 17, ahí nos declara una verdad contundente. ¿Cuál es esta verdad? Que la Escritura es suficiente, que la Escritura es el manual, son las instrucciones de Dios para dirigir la iglesia. Son las instrucciones que Dios dejó Pablo le dijo a Timoteo, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Vamos a leer 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 y 17. Dice así: toda la Escritura, digan todos toda, y toda incluye toda. Jesús habló que ni una coma, ni una tilde puede ser quitada, ni añadida. Entonces dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y luego dice, ¿para qué nos sirve como ministros de Dios la Escritura? Y es útil para todo esto, fíjate. Es útil para, número uno, ¿qué? Enseñar. Para redarguir. Número 3, para corregir. Número 4, para instruir en justicia. Y el propósito es a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y vamos a hacer un estudio aquí de estos versículos que acabamos de leer. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. La frase inspirada por Dios viene del griego nea, que significa respiro, significa aliento, pero aliento de vida. En otras palabras, toda la Escritura tiene el respiro de Dios, tiene la vida de Dios, por la palabra que es poderosa, que es la única que puede hacer nacer de nuevo a una persona. Por eso la importancia de predicar el Evangelio, la palabra de Dios, no máximas de hombres sabios del mundo, sino la palabra de Dios, porque tiene el aliento de Dios. Es la única que al ser creída tiene el poder para hacer nacer de nuevo a una persona. Y esta Escritura que tiene, la Biblia que tenemos aquí, qué importante es volver a la Biblia como el único libro que tiene la vida de Dios. En esas palabras que tenemos aquí en la imprenta y en papel, pero que cobran vida cuando nosotros las predicamos y la gente las recibe en el corazón. Entonces, toda esa Escritura que es inspirada por Dios, tiene el aliento de Dios, la vida de Dios, tiene que ser predicada para que la gente obtenga su salvación al creer ese mensaje. Pero una vez que han creído, la misma Escritura dice que es útil. Y esa palabra útil viene de ofélimos, de donde viene Ofelia, o se deriva Ofelia, ofélimos. Y ofélimos, que se tradujo por útil, significa provechosa. En otras palabras, la Escritura que tiene la vida de Dios, el respiro de Dios, es provechosa. Pues no hay otra palabra que pueda ser provechosa para el creyente, y en el caso del no creyente recibir la salvación por la predicación
del Evangelio. Entonces, la palabra que tiene la vida es útil, es provechosa. ¿Para qué? Esa palabra provechosa habla de que nutre, ¿sí? Es para provecho. Entonces, esa palabra es útil, provechosa, ¿para qué? Número uno, enseñar. Para eso es la palabra de Dios, para enseñar. Y esto viene de la palabra didácticos, que es un poco así conocida, ¿sí? O familiar. Viene de didácticos, que significa enseñar. Pero en el caso de las Escrituras, que Pablo citó aquí y utilizó esta palabra, es útil para enseñar. La pregunta es, ¿enseñar qué? Bueno, enseñar las normas de fe del cristianismo, para enseñar la moral cristiana, para enseñar la conducta cristiana. Y por supuesto que las Escrituras nos sirven para enseñar todos los principios que tienen que ver con el ministerio pastoral, que es lo que nos atañe ahora a nosotros en esta conferencia. No hay otra fuente de la cual nosotros debamos de extraer, de beber, de comer principios de liderazgo, si no es en la Biblia. Si agarramos las de Ogmandino y cuanta gente por allá afuera, olvídate. Olvídate. No vas a tener resultados de vida eterna. Pedro dijo a la pregunta de Jesús, ¿también ustedes se quieren ir? Y Pedro le respondió, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Quieres tú compartir la vida eterna? Predica la palabra de Dios. Enseña la palabra de Dios, porque es provechosa para establecer las normas de fe. Es Dios el que establece a través de su palabra las normas de fe que nosotros debemos de seguir. No podemos nosotros incorporar filosofías como el fin justifica los medios. Se vale de todo en la iglesia. No se vale de todo, ni el fin justifica los medios. Entonces, Dios es el que establece las reglas. Las reglas de fe, conducta moral y del ministerio. Pero también la palabra de Dios, aparte de ser útil para enseñar, es útil para redarguir. Y hablamos un poquito en la conferencia pasada, que viene del griego elenco, que significa refutar. Tiene varios significados, pero voy a extenderme un poquito más aquí. Uno de los significados es refutar. La pregunta es, ¿refutar qué? ¿Para qué sirve y es útil y provechosa la palabra? Para redarguir, refutar. ¿Refutar qué? Cualquier doctrina extrabíblica, cualquier doctrina, conducta y razonamiento que no vaya de acuerdo a las Escrituras. Entonces, ¿a qué fuente debemos de ir nosotros para redarguir, para refutar los errores, tanto ministeriales como de conducta cristiana? A la Biblia. No es lo que a mí se me ocurra, es lo que la Biblia dice. Y ahí es donde, al haber ignorancia de las Escrituras, el cristianismo de hoy se ha relajado. Porque, por ejemplo, bueno, puedo poner un montón de ejemplos, pero bueno, a medida que vaya enseñando voy a ponerlos. En 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5, dice Pablo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fíjate, este texto, Pablo habla de unas cosas muy importantes. Derribando argumentos. La palabra derribando en el griego significa derribar hasta el suelo. Eso significa. Pero luego dice derribar hasta el suelo, ¿qué? Argumentos. ¿Qué son argumentos? La palabra griega habla de ideas, de pensamientos, de filosofías que contradicen a Dios.
Entonces, la palabra de Dios es útil, provechosa para refutar, para derribar ideas, argumentos, filosofías, ideas que se han metido como eso de quemar pecados. Hay que refutarlo. Redarguyendo, eso significa redarguir, derribar hasta el suelo todos esos argumentos. Pero luego dice, y toda altivez. Aquí toda altivez significa todo pensamiento que mire de arriba hacia abajo a Dios. Fíjate nada más, eso significa en el griego, que mire con una altivez, con una soberbia. Bueno, eso dice Dios, pero esto digo yo, el apóstol Camaleón Casillas. Esto digo yo. Sí, la Biblia dice eso, pero ¿qué? Oye, derribando argumentos, toda altivez que se levanta, ahí está, se levanta contra el conocimiento, se levanta en contra, o sea, arriba, se pone en una posición arriba, superior del conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios. San Pablo oraba sobre los colosenses, a favor de ellos, de los tesalonicenses, de los filipenses, de que el Señor les diera un espíritu de revelación y de conocimiento de su voluntad. Conocer a Dios. Qué importante. ¿Cuál es el libro que nos habla de Dios y de los pensamientos de Dios? La Biblia. No se nos olvide que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Los caminos de Dios son mejores que los nuestros. Nunca, nunca, nunca el pensamiento, por más sabio que sea de un hombre, superará la sabiduría y los pensamientos de Dios. Jamás. Entonces, el gran error del ministerio de finales del siglo XX y principios del siglo XXI es pretender que los pensamientos de algunos sabios mundanos o aún dentro del cristianismo son superiores a la palabra de Dios. Y eso jamás. No sé si estén de acuerdo conmigo. Pueden estarlo, Los voy a refutar. Los voy a redarguir con la palabra de Dios. Derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo ¿qué? Pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta frase, llevando cautivo, significa someter, y habla como cuando un soldado sometía a un delincuente para meterlo a la cárcel. Y cuando un policía somete a un delincuente, no le dice, oiga, por favor, ponga sus manos atrás. Le dice, no te muevas, levanta las manos, no te muevas, tírate al suelo. Y luego ya se tira y le pone el pie así y lo agarra ay, está siendo usted muy violento. ¿Así le dice? No. Y lo agarra y le tuerce. Lo somete, se dice, ¿no? Y lo sometió y le puso las esposas. Eso es lo que significa en el original. Todo pensamiento que no va de acuerdo a las escrituras, tenemos que agarrarlo y hacerle mano de puerquito, derribarlo hasta el suelo, sujetarlo, someterlo, llevarlo cautivo, todos esos pensamientos distorsionados, filosofías erradas, a la obediencia a Cristo. ¿Y dónde está el parámetro para nosotros ver cuál es la voluntad de Dios? Otra vez, las escrituras. ¿Estamos o no? Ahora, otros significados de redarguir, yo les dije en la conferencia pasada, es evidenciar, pero hay otros más, como por ejemplo amonestar. Entonces la palabra de Dios es útil, provechosa para redarguir, no solo para refutar, sino también para amonestar. Y Pablo les decía, yo no he dejado de amonestarlos, no lo vuelvan a hacer. Es como el árbitro que amonesta. Esta es una tarjeta de amonestación. Si vuelves a jugar fuera de las reglas, te voy a expulsar. ¿Y cuántos tenemos tarjeta amarilla dentro del ministerio de amonestación?
Pero la palabra de Dios es útil para amonestar y sacar la tarjeta amarilla. No podemos desviarnos de las escrituras. Entonces la misma escritura se defiende. Tú salte de aquí y la misma escritura, la palabra de Dios, te amonesta. Pero también redarguir aquí significa acusar, pero no en el sentido en que nosotros tenemos el concepto de acusar, tú esto, no. En el idioma original, acusar significa comprobar una conducta o un pensamiento errado, como los ejemplos que he puesto. Son conductas que se ponen en evidencia, que son desacertadas, erróneas, que se ponen en evidencia a través de lo que dice la Biblia. ¿Están comprendiendo? Díganme algo, ¿sí o no? Ok. Pero también, fíjate, significa amonestar, acusar, pero déjeme hacerle una pregunta. Amonestar, evidenciar, acusar, ¿sobre qué cosas? Ahí está la misma respuesta. Conductas desviadas en los creyentes, pero también errores doctrinales. Y también conductas desviadas ministeriales. Pablo lo hacía, ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Para qué más es útil la palabra de Dios? Provechosa, para enseñar, para redarguir. Número 3, para corregir. Y esto viene de la palabra epanostrosis, que significa enderezar de nuevo. Es decir, tú corriges y al corregir enderezas de nuevo. ¿Qué? ¿Una conducta? ¿Un pensamiento? ¿Una distorsión de filosofía? ¿Qué sé yo? ¿De pensamiento que vaya en contra de Dios? Entonces, es útil para enderezar de nuevo. Corregir también tiene un significado importante, reformar. Se habla de la reforma de la iglesia. Porque eso necesitó la iglesia en la Edad Media, una reforma, volverla a formar como estaba antes, por todas las distorsiones y desviaciones en las que la iglesia cristiana había caído. ¿Y cómo fue que John Hus, Wycliffe, infinidad de todos los que tuvieron que ver con la reforma, Lutero, Calvino después, con qué reformaron la iglesia? ¿A través de pensamientos de sabios y de filósofos griegos? No, a través de volver a las escrituras. Eso fue lo que sucedió, así de simple, volver a las escrituras. Escúchenme bien, hermanos, estoy totalmente convencido que la iglesia de hoy necesita otra reforma. Se necesita otra reforma. Bueno, no la vamos a hacer de John Hus o de Lutero. Algunos quieren arriesgarse a que lo quemen vivo, pero podemos empezar por nosotros mismos, ¿no es cierto? Por poner en la balanza todo el mugrero de doctrinas que se han metido en los últimos 30 años y ponerlos en la balanza de la palabra de Dios, en el espejo de la Biblia, pero ser honestos y sinceros delante de Dios, y con un estudio concienzudo y serio y responsable, ponerlos en la balanza. Y van a ver, si lo hacen, van a ver, se van a sorprender de toda la basura que hay en el cristianismo de hoy. Eso significa corregir. Entonces, ¿será bíblico que, por ejemplo, yo como pastor, en este sentido de dirección, como lo que estoy diciendo, yo corrija a mi congregación? Yo tengo esa autoridad dada por Dios. Aunque a muchos no les gusta ni que los redargullas ni que los corrijas. Y luego te señalan y te acusan. ¿Y tú qué te crees? Un cantante famoso me escribió y me dijo: ¿qué te crees, el Mesías de Guadalajara? ¿Ya se te subió? Me dijo. Yo no le contesté. Está hablando porque algún callo le pisé, no sé. Corregir las vidas de los cristianos, los desvíos del liderazgo pastoral.
¿Qué fue lo que hizo Pablo en 1 Corintios capítulo 5? ¿Qué corrigió allí? ¿Se acuerdan? ¿A quién corrigió allí? A la iglesia. Pero ¿qué fue el asunto que corrigió a través de la palabra de Dios? Un pecado que hubo en la iglesia. Un miembro de la congregación de la iglesia de los Corintios tenía relaciones sexuales con la esposa de su papá. Y los líderes de Corinto, Pablo los corrigió, los refutó, los reprendió y les dijo: oigan, no han hecho nada. ¿Qué pasa? Están las pruebas, está la evidencia, y ustedes se han ensoberbecido, se han envanecido, no han hecho nada. Pero voy a ir y voy a corregir todo, dice. Al que tal acción cometió, ya lo juzgué yo. Y allí juzgar, si ustedes buscan en el griego original, es la palabra crino, que significa decidir castigar. ¿Qué? Una conducta errada. Hoy haz eso en tu iglesia y vas a ver cómo se te levantan. No, ¿y usted qué ¿a poco usted no peca, pastor? Hermanos. Entonces, ahora, si tú andas mal, pues no tienes autoridad para corregir. Y por eso tal vez, nada más estoy especulando, tal vez algunos ministros no disciplinan la iglesia, no corrigen la iglesia porque han de tener cola que les pisen. Entonces pues dicen, no, pues mejor hay que... ¿Cuál políticos? Mira, yo te borro la cuenta pública, pero tú tápame acá. Sale, bro. Órale. Que el Congreso te bendiga. No, hermanos, nosotros no somos políticos que tienen fuero, que hacen lo que les da su gana, que se roban lo que les da su gana, que hacen y deshacen. Nosotros no somos políticos, hermano, con fuero. Nosotros somos responsables delante de Dios. ¿Cuántos reconocen esto? ¿Se acuerdan que Pablo habló de un tal Himeneo? ¿Se acuerdan? Un tal Himeneo, ¿y cómo se llamaba el otro? Fileto. No le ponga así a su hijo, porque le van a decir filete. Dice: a Himeneo y a Fileto los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Cuántos han hecho eso en su iglesia? Lo primero que te dicen si tú llegas a corregir la iglesia, como dice aquí que debemos hacerlo, ¿sabes qué es lo primero que te van a decir? No hay amor. Les digo porque a mí me lo han dicho. Ay, al pastor le falta amor. Entonces yo los refuto, los corrijo y les digo: no, es al contrario, es por amor que corregimos. No menosprecies la disciplina del Señor, porque el Señor al que ama disciplina y azota y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Yo he escuchado de predicadores que dicen: Dios no castiga. ¿Qué Biblia estás leyendo? Claro que castiga. Nada más que el castigo de Dios con sus hijos no es para destrucción, sino es como medida de corrección. ¿Tú cómo castigas a tus hijos? ¿Para destruirlos? Esta palabra castigar en el griego significa dar un golpe. Habla de una vara cuyo golpe en la piel no pasa más allá de la piel, es a nivel de la piel. Y hay una diferencia en darle a un niño con una vara en sus pompitas que pegarle con un bat de béisbol. Y Dios nunca te pega con un bat de béisbol a sus hijos, pero sí saca la vara de la corrección. Y te hacen así las pompitas, mira, se te ponen rojitas, pero sí te da un varazo, ¿cómo no? Cualquiera que diga que no es cierto, que eso es del Antiguo Testamento, no lee el Nuevo. Necesita informarse un poco más. ¿Qué padre es aquel al que su hijo no disciplina? Pues si Dios nos disciplina, es con un propósito, para que participemos de su santidad. ¿No dice así? Pero la disciplina no parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después de la disciplina da frutos apacibles. Así como que ya te vuelves manso, ¿verdad? Está bien, Señor, está bien. Y la Biblia
dejó las instrucciones, y Pablo habló mucho de esto a Timoteo y le dijo: mira, entre tanto que voy, te escribo estas cosas para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Pero la ignorancia de esto produce juicios desacertados. Pero la Biblia nos está instruyendo a nosotros. Por eso el tema se llama redescubriendo el ministerio pastoral. Debemos entonces usar las Escrituras con la autoridad, pero ya lo dijimos hace un rato, con autoridad, ¿para qué? Para edificar. ¿Cuál era la definición? Para crecer, hacer crecer espiritualmente. No la autoridad que derriba y que destruye, esa no, ya hablamos bastante. ¿Se acuerdan de Alejandro, el encargado de las calderas? Como que tenía un trabajo, el calderero, dice. ¿Qué hizo Pablo con él? Lo expuso. Yo quiero que ustedes noten una cosa. Está dando nombres. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de Diótrefes? ¿Qué dijo Juan? Dice: ese tal Diótrefes, cuando vaya le voy a callar la boca, para que aprenda a callarse, porque no solo no nos recibe, y a los hermanos que nos quieren recibir los expulsa de la iglesia. ¿Qué se cree? Pero cuando vaya lo voy a poner en su lugar. Diótrefes. Y se asustan muchos, porque a veces uno dice nombres con evidencias, con pruebas, con todo, y se asustan, ¡ay!, pegan el grito en el cielo. Ahora no se trata de dar nombres a diestra y a siniestra. Tiene que ser un proceso. Después de un año, 2, 3 de estar hablando con esa gente: por favor, corrige tu vida. No puedes vivir en adulterio. ¿Y tú qué? ¿A poco tú no? No, y que tú, que no me toques porque soy ungido, y el último que me tocó se murió, así es que. Yo he dicho nombres, pero con todas las evidencias, y todo el mundo pegó el grito en el cielo. Eso no es bíblico, demuéstrame que no. ¿Han leído de David el adúltero? Si Dios no le tapó a David, ¿tú crees que te va a tapar a ti y a mí? Se me hace que sí lo creen. Ahora, escuchen. Pablo a diestra y a siniestra, no nada más porque sí dio nombres. Ese es un advertencia, porque también hay que usar la autoridad, pero con justicia. ¿Me estoy explicando? Cuando ya hablaste con alguien, ¿qué dijo Jesús? Si alguno peca contra su hermano, ve tú y él. Si lo has ganado, pues qué bueno. Si se arrepiente, recíbele. Si no te hace caso, agarra 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos. Y Jesús cita el Deuteronomio, capítulo 17 y 19. Ahí viene, en boca de 2 o 3 testigos. Si no hace caso, entonces díganlo a la iglesia. ¿Alguna vez tú has dicho algo a la iglesia? Por miedo, se me van. Y si se me van los hermanos, se me va el diezmo. ¿Por qué tenemos temor, hermanos, de hacer la palabra de Dios? ¿No dice dilo a la iglesia? Y si no hace caso, ¿qué? Tenle por gentil y publicano, o sea, como un pagano. Pues que Pablo va con los corintios y los pone, y el tal, dice, lo entregó a Satanás. ¿Qué significa eso? Lo sacó de la comunión de la iglesia, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor, su cuerpo, su carne sea destruida. Son los cristianos que se mueren antes de tiempo por no haberse arrepentido. Un cristiano que es nacido de nuevo, escúcheme bien, un cristiano que es nacido de nuevo, cuando peca no pierde su salvación, pierde su comunión con Dios. Pero algunos se mueren antes de tiempo. Acuérdense también, a la carta a los Corintios les escribió: ustedes no disciernen el cuerpo del Señor. Cuando se juntan se emborrachan, hacen un montón de cosas, y por esa razón algunos se han enfermado,
otros están debilitados y algunos se han muerto. Ustedes conocen todas esas escrituras, ¿sí o no? Los veo muy pensativos. Escúcheme bien, hermano. No, por supuesto que no es fácil aplicar una disciplina. ¿Cuántos disciplinan a sus hijos? O cuando estaban pequeños. ¿Les gustaba? No, ni al niño tampoco. Una vez le di una disciplina a mi hijo cuando estaba chiquilla y dijo, me dolió. Pues claro, la disciplina duele, mija. Si no le duele, por eso se ríen. Por eso muchos cristianos hoy, como no hay disciplina, se burlan. Siguen predicando, siguen cantando. Ya ven, no me hacen nada. Me hacen los mandados, aleluya. Por eso la iglesia está como está. Estudien la historia de la iglesia. Yo les lanzo ese desafío. Pues les va a costar, para estudiar la historia de la iglesia, mínimo, leyendo 2 horas diarias, 6 meses. ¿Cuántos se la avientan? Háganlo. Y van a ver cómo, hasta dónde, hasta qué grado cayó la iglesia, hermanos. Y cuando se levantó John Hus y Wycliffe y Lutero, y una vez John Hus se para enfrente de un auditorio así grande, lo habían invitado a predicar allí, pero llegaron los grandes prelados. Dije prelados, aunque eran pelados. Entonces John Hus dice la historia que se para, los mira y les dice, así empezó su sermón, y los mira y dice, la Biblia dice que Jesús es cabeza de la iglesia, no es la cabecilla de un montón de ladrones e inmorales. ¿Sí les dijo? Eso sí, tenían pantalones, no como los de ahora. Por eso el evangelio de hoy es tan light, hermano. Ahora, no se trata de todos los mensajes estar ahí. Ahí tengo un montón, más de 1000 grabaciones que están ahí, que yo he dado a través de tantos años. Y es enseñanza para los creyentes. Hay reprensión, hay redarguir, hay corrección, pero han crecido, hermano, han madurado. Y yo ahora puedo ver los frutos de aplicar los principios de Dios. Por eso necesitamos redescubrir el ministerio pastoral. Entonces, ¿para qué es útil la palabra de Dios? Para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir, dice. Y esta palabra instruir, paideia, significa disciplinar, pero tiene una connotación interesante. Este disciplinar habla de la formación que se le da a un niño para formar su carácter. Fíjense, qué interesante. Para ir formando su carácter. De ahí viene una profesión paidólogo, que es una especialidad en la instrucción de los niños, para irles formando el carácter. Entonces, como niños de Dios, como hijos de Dios, la palabra de Dios dice que es útil para instruir, para formarnos, ¿qué? Carácter. Y ya hablamos sobre el carácter del ministro, una parte nada más, en 1 Timoteo 3. Para instruir, pero instruir en qué, formar carácter en qué. Fíjate, instruir en justicia. ¿Qué significa esto? La palabra justicia aquí, dikaiosune, define que tiene que ver con todo aquello que es justo y recto. Justo y recto. Algo puede ser justo, pero no puede ser recto. Tú puedes hacer algo justo, pero con un corazón incorrecto, no recto, sino para sacar un provecho. No sé si me explico. Y la Biblia habla, ¿se acuerdan de los reyes que dice, e hizo lo bueno y lo justo y lo bueno delante de Dios? ¿Se acuerdan? Lo justo y lo bueno, lo recto delante de Dios. Entonces, la palabra de Dios es útil para enseñar a la gente, a formarles el carácter, para que sepan aplicar y vivir una vida con justicia y en rectitud. Pero también nos enseñan los ministros para ser hombres de Dios justos y rectos. Porque fíjate, aquí mismo te lo dice, la palabra de Dios es útil para todo esto,
corregir, instruir en justicia, a fin de que, versículo 17, ahí está, ese es el fin. A fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, ¿cuántos se consideran hombres o mujeres de Dios? Entonces es para nosotros. A fin de que el hombre de Dios, el ministro de Dios, sea, ¿qué? Perfecto. Aquí perfecto significa en el griego cabal, significa maduro, significa que llegas a un grado de madurez. Por eso se les llamaba ancianos a los ministros del tiempo, los tiempos bíblicos, porque hablaba no de la largura de años, sino de la madurez espiritual que podían llegar a tener. Porque hubo ancianos en la Biblia que eran de edad relativamente jóvenes. Un ejemplo, Timoteo, al cual Pablo dijo: te dejé en Éfeso para que no permitas que nadie enseñe diferente doctrina. Pero como él llegó y empezó a enseñar lo que Pablo todo le había instruido, en la segunda carta le escribió y le dijo: mira, Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. Porque como que Pablo se percató de que el joven Timoteo, el joven anciano, fíjense, joven anciano, Timoteo, como que sentía inseguridad por ser un joven ministro. Pero los cristianos de Éfeso, a donde Pablo lo mandó, lo miraban muy joven. Yo me acuerdo cuando empecé esta congregación, tenía 26 años de edad. Hace 25, porque estoy por cumplir 51. Y recuerdo que un día hablé un tema de la familia. Y no, pues yo un hermano, ¿tú qué me puedes enseñar a mí? Me dice: tú ni hijos tienes. Y le dije: oye, mira, yo nunca he ido al cielo, pero sí te puedo enseñar del cielo. No tengo que ir al cielo para enseñarte del cielo, ¿o no? Nada más dos me contestaron, que son la porra que... ¿Cuántos han ido al cielo? Entonces no hables del cielo. ¿Has ido al infierno algún día? Tampoco hables del infierno. Hermanos, vamos a ser maduros y vamos a acomodar, como Pablo le dijo a los corintios: el espiritual juzga las cosas, ¿cómo? De una manera espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿No dice así? Vamos a acomodar lo espiritual en lo espiritual, todo en su lugar. El hecho de que en ese tiempo yo no haya tenido hijos no me inhabilitaba como pastor para enseñar acerca de la familia. ¿Estamos o no? ¿Qué más dice? A fin de que el hombre, el ministro de Dios, sea perfecto, cabal, maduro. Y luego utiliza otra palabra: enteramente preparado. Y esta palabra enteramente viene de una palabra que también se traduce como íntegramente. Se habla de pan integral, ¿verdad? Ahora se han fijado que hay cuando entraron los alimentos light, ligeros, bajos en todo, ligeros en todo. Ahora, después, cuando los nutriólogos se dieron cuenta que, híjole, pues no, ahora vamos a volver a lo integral. Y ahora ya te hablan de trigo integral, con todas las propiedades, no le quitan nada. O sea, habla de entero, de completo. Entonces, escucha, la palabra de Dios es útil, provechosa, para redarguir, corregir, instruir, enseñar, a fin de que el hombre de Dios sea íntegramente en todas las áreas de la vida preparado. Digan todos: preparado. Es decir, capacitado. Entonces, ¿dónde está que un curso de 6 meses te da un doctorado en teología? Te lo puedes obtener, pero ¿y el carácter? ¿También en 6 meses? El cristiano recién nacido, a los 3 meses ya líder de un grupo. Pero entonces, hermanos, ¿cómo los vamos a impulsar? La Biblia dice cómo los impulsemos. La Biblia en primera instancia dice: no un neófito. Y lo primero que hacemos es meter a los neófitos.
No, los primeros, cuando tú empiezas una iglesia, los primeros años, tú hasta le recoge la ofrenda y hasta barre el auditorio o la casa o el patio. Los primeros 8 años de ministerio de esta congregación, yo no salí a predicar a ningún lado. Y me invitaban en muchos lugares. Yo decía, no, no, no. Porque Dios me dio un entendimiento y me dijo, no vas a salir, vas a darles con todo aquí. Les vas a enseñar todo. Yo me acuerdo, fue una cosa, mire, los líderes que hoy, los pastores que hoy tenemos aquí, después de 25 años, son con los que empecé. Aquí siguen, aquí están. ¿Conoce iglesias donde cada año, cada 2 años cambian de líder? ¿Conoces ese tipo de iglesias? ¿Por qué? Porque no tienen cimientos, no tienen fundamentos, no tienen convicciones. Nada más sale otra iglesia que le ofrece una lana más y se va. Vente conmigo y yo te pago más. ¿Cuánto te pagan acá? Pues tanto. Uy, qué injustos, ¿verdad? Sí, yo debería de ganar como aquel otro. Vente conmigo y yo te los doy. Ay, sí, déjame orar, dices. Hasta lo ponen espiritual. Déjame orar, dice. Dios me dijo que sí. Ey, ¿edad? Como decimos los jalisquillos. Sí, cómo no. Enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra dentro del ministerio. Para esto y mucho más son las Escrituras, hermano. Pablo le dijo a Timoteo también, el que no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, nada sabe. Está envanecido y delira. ¿Qué hace un loco? Dios me habló. ¿Y qué te dijo? Fíjense cómo hay delirantes ahora. Pablo dijo a los corintios, les dijo, miren, yo conozco a un hombre que fue al paraíso, hablando de él, y llegando al paraíso, Dios me mostró, vi cosas y oí cosas, pero me fue prohibido decirlas. ¿Se acuerdan que dijo así? Y ahora sale uno, aquí está un hermano que estuvo 8 horas en el paraíso y nos viene a contar de allá. Hermanos, yo estuve en el paraíso. Y yo digo, caray. Otros se van al infierno. Yo digo, ay, qué extraño. A Pablo, si Dios estuviera interesado en que supiéramos cosas del paraíso, lo que Él quiere que sepamos es cómo llegar allá, no lo que hay allá. Pero si Él hubiera estado interesado, le hubiera dado permiso a Pablo, diles esto. Pero mientras que a Pablo se le prohibió que era Pablo, ahora nos salen unos con que Dios les dio permiso. Yo no les creo nada. No tienen sustento bíblico. Así es que tú puedes irte al infierno, puedes irte al cielo, volar con alas, con 4, con un arpa. Yo puedo oír tu testimonio y ya sé que yo voy allá. Pero todo esto, como es espectacular y asombroso y maravilloso, no, pues eso es lo que le gusta a la gente oír, hermano. ¿De qué le alimentó eso? Están muy serios. Pues para esto y mucho más son las Escrituras, hermanos. Para hacer a un lado, es decir, hacer a un lado la Biblia nos lleva a desequilibrios en el ministerio. Y es así como empezamos a enfatizar la sabiduría humana sobre la sabiduría de Dios. Jamás le vamos a igualar. ¿Cuántas veces han escuchado esto? Bueno, sí, la Biblia dice, pero ¿han escuchado eso? Uy, yo lo oigo. Una vez di un mensaje en una convención de pastores, pero mira, no había, yo tuve el cuidado de documentarme de tal manera que no dejar ni un espacio así para que alguien tuviera duda sobre lo que yo hablé. Y al final
un pastor amigo mío me dijo: oye, qué tremendo está ese mensaje. Dice, pero ¿sabes una cosa? Dice, pues no, yo no creo tanto así. Bueno, cada quien su religión, le dije. Dice, no, Chuy, dice, esas son convicciones tuyas. Yo le dije, oye, ¿de cuándo acá? Bueno, si tú me demuestras que lo que yo dije es una convicción, una convicción mía es una opinión, ¿cierto? Si tú me compruebas bien, yo sabía que no iba a poder. Porque, les repito, me documenté bien, no dejé un solo espacio. Me anticipaba las preguntas que la gente suele hacer en algún tema que no les gusta. Yo le dije, bueno, tienes el derecho de réplica y bueno, cuando tú me digas y nos veamos otra vez, pues platicamos, ¿no? Porque seguimos siendo amigos, o sea, tampoco es de pelearse, ¿eh? Tú puedes cortarla, pero cuidar tu corazón. Porque déjeme decirle algo, y Dios es testigo. Yo oro por toda esa gente que anda mal, o por los enemigos. ¿Qué no dice Jesús que oremos por los enemigos? ¿Sí o no oramos por los enemigos, Rolando? Oramos y los bendecimos, porque así dice la Biblia. Ay, de bonito papelón estaríamos haciendo. Entonces, cuando lo vi de nuevo, le dije, oye, por cierto, ¿te acuerdas de aquel tema? Le digo, ¿qué onda? Y los dos éramos oradores en una conferencia. Y dice, bueno, luego hablamos. Le dije, bueno, lo vas a escuchar por segunda vez porque lo voy a compartir hoy. Y estaba todavía más documentado el tema. Y nomás le hacía así. Y yo lo miraba porque estaba así al extremo, así, en una silla así, por acá. Y así de reojo lo miraba, ¿no? Y estaba. Y al final le dije, oye, ¿qué onda? Sigo opinando que es una convicción tuya. Sí, porque tú andas en el negocio ese. Sí, está bien, Chuy, ¿pero qué? Mira, olvídate, no es convicción mía. Es lo que Dios dice, eso es muy diferente. ¿No es cierto? Están muy serios todavía. Qué bueno, gloria a Dios. Entonces, dejar las escrituras nos mete a un desequilibrio. Y es así como enfatizamos más la necesidad humana, escuchen bien, el bienestar físico y material, y no el énfasis de Dios en la necesidad humana. Ahí va otra vez. Cuando nosotros hacemos a un lado la Biblia con objetividad, la objetividad de la Biblia, el orden de la Biblia, nosotros comenzamos a enfatizar y empezamos a predicar un evangelio centrado en las necesidades del hombre y no centrado en lo que Dios dice que los hombres necesitan. A ver, ahí va otra vez. Ahí va otra vez. ¿Están listos? Porque a mí me gusta hacerlos pensar. El evangelio de hoy, todo está centrado en venga a recibir un milagro. ¿Tiene problemas económicos? Venga. Mira, escúchame bien, Dios puede hacer eso y más. Pero al estar el evangelio de hoy centrado en las necesidades del hombre, no es el orden de la Biblia. El orden de la Biblia, el Señor vino a buscar y a salvar tu negocio que se te había quebrado. ¿Así dice? Estabas perdido en tus pecados. Ese es el orden que nosotros debemos de observar. Algunos tal vez estén pensando, y yo me estoy anticipando, no, pues entonces ¿qué? No oran por los enfermos, no creen en la prosperidad, o sea, no creen en que Dios los bendice, Dios. Todo eso creemos en lo que dice la Biblia, porque también hay cada exageración. Entonces, sí creemos en todo eso, pero en el orden de Dios. ¿Para qué quiere Dios? Fíjate, el multicitado por un servidor del tristemente célebre evangelio de la prosperidad, ese evangelio, esta última conferencia de la mañana que voy a dar, se llama Redescubriendo el Ministerio Pastoral. Redescubriendo el Ministerio Pastoral.
El fracaso del ministerio pastoral en la actualidad se debe al alejamiento de las Escrituras que hemos tenido los líderes del siglo XX y XXI. Un alejamiento de las Escrituras que como consecuencia nos ha llevado a adoptar principios de liderazgo que hemos tomado de líderes del mundo exitosos. Necesitamos volver a considerar las Escrituras como el libro de la iglesia y como el manual del pastor. Es imprescindible esto. En segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 16 y 17, ahí nos declara una verdad contundente. ¿Cuál es esta verdad? Que la Escritura es suficiente, que la Escritura es el manual, son las instrucciones de Dios para dirigir la iglesia. Son las instrucciones que Dios dejó para, Pablo le dijo a Timoteo, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Vamos a leer 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Dice así: toda la Escritura, digan todos toda, y toda incluye toda. Jesús habló que ni una coma, ni una tilde puede ser quitada, ni añadida. Entonces dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y luego dice, ¿para qué nos sirve como ministros de Dios la Escritura? Y es útil para todo esto, fíjate. Es útil para, número uno, ¿qué? Enseñar, para redarguir. Número 3, para corregir. Número 4, para instruir en justicia. Y el propósito es a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y vamos a hacer un estudio aquí de estos versículos que acabamos de leer. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. La frase inspirada por Dios viene del griego nea, que significa respiro, significa aliento, pero aliento de vida. En otras palabras, toda la Escritura tiene el respiro de Dios, tiene la vida de Dios, por la palabra que es poderosa, que es la única que puede hacer nacer de nuevo a una persona. Por eso la importancia de predicar el Evangelio, la palabra de Dios, no máximas de hombres sabios del mundo, sino la palabra de Dios, porque tiene el aliento de Dios. Es la única que al ser creída tiene el poder para hacer nacer de nuevo a una persona. Y esta escritura que tiene, la Biblia que tenemos aquí, qué importante es volver a la Biblia como el único libro que tiene la vida de Dios. En esas palabras que tenemos aquí en la imprenta y en papel, pero que cobran vida cuando nosotros las predicamos y la gente las recibe en el corazón. Entonces, toda esa escritura que es inspirada por Dios, tiene el aliento de Dios, la vida de Dios, tiene que ser predicada para que la gente obtenga su salvación al creer ese mensaje. Pero una vez que han creído, la misma escritura dice que es útil. Y esa palabra útil viene de ofélimos, de donde viene Ofelia, o se deriva Ofelia, ofélimos. Y ofélimos, que se tradujo por útil, significa provechosa. En otras palabras, la escritura que tiene la vida de Dios, el respiro de Dios, es provechosa. Pues no hay otra palabra que pueda ser provechosa para el creyente, y en el caso del no creyente, recibir la salvación por la predicación del Evangelio. Entonces, la palabra que tiene la vida es útil, es provechosa. ¿Para qué? Esa palabra provechosa habla de que nutre, ¿sí? Es para provecho. Entonces, esa palabra es útil, provechosa, ¿para qué? Número uno,
enseñar. Para eso es la palabra de Dios, para enseñar. Y esto viene de la palabra didácticos, que es un poco así conocida, ¿sí? O familiar. Viene de didácticos, que significa enseñar. Pero en el caso de las Escrituras, que Pablo citó aquí y utilizó esta palabra, es útil para enseñar. La pregunta es, ¿enseñar qué? Bueno, enseñar las normas de fe del cristianismo, para enseñar la moral cristiana, para enseñar la conducta cristiana. Y por supuesto que las Escrituras nos sirven para enseñar todos los principios que tienen que ver con el ministerio pastoral, que es lo que nos atañe ahora a nosotros en esta conferencia. No hay otra fuente de la cual nosotros debamos de extraer, de beber, de comer principios de liderazgo, si no es en la Biblia. Si agarramos las de Ogmandino y cuanta gente por allá afuera, olvídate. Olvídate. No vas a tener resultados de vida eterna. Pedro dijo a la pregunta de Jesús, ¿también ustedes se quieren ir? Y Pedro le respondió, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Quieres tú compartir la vida eterna? Predica la palabra de Dios. Enseña la palabra de Dios, porque es provechosa para establecer las normas de fe. Es Dios el que establece a través de su palabra las normas de fe que nosotros debemos de seguir. No podemos nosotros incorporar filosofías como el fin justifica los medios. Se vale de todo en la iglesia. No se vale de todo, ni el fin justifica los medios. Entonces, Dios es el que establece las reglas. Las reglas de fe, conducta moral y del ministerio. Pero también la palabra de Dios, aparte de ser útil para enseñar, es útil para redarguir. Y hablamos un poquito en la conferencia pasada, que viene del griego elenco, que significa refutar. Tiene varios significados, pero voy a extenderme un poquito más aquí. Uno de los significados es refutar. La pregunta es, ¿refutar qué? ¿Para qué sirve y es útil y provechosa la palabra? Para redarguir, refutar. ¿Refutar qué? Cualquier doctrina extrabíblica, cualquier doctrina, conducta y razonamiento que no vaya de acuerdo a las Escrituras. Entonces, ¿a qué fuente debemos de ir nosotros para redarguir, para refutar los errores, tanto ministeriales como de conducta cristiana? A la Biblia. No es lo que a mí se me ocurra, es lo que la Biblia dice. Y ahí es donde, al haber ignorancia de las Escrituras, el cristianismo de hoy se ha relajado. Porque, por ejemplo, puedo poner un montón de ejemplos, pero a medida que vaya enseñando voy a ponerlos. En 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5, dice Pablo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fíjate, este texto, Pablo habla de unas cosas muy importantes. Derribando argumentos. La palabra derribando en el griego significa derribar hasta el suelo. Eso significa. Pero luego dice derribar hasta el suelo, ¿qué? Argumentos. ¿Qué son argumentos? La palabra griega habla de ideas, de pensamientos, de filosofías que contradicen a Dios. Entonces, la palabra de Dios es útil, provechosa para refutar, para derribar ideas, argumentos, filosofías, ideas que se han metido como eso de quemar pecados. Hay que refutarlo.
redarguyendo, eso significa redarguir, derribar hasta el suelo todos esos argumentos. Pero luego dice, y toda altivez. Aquí toda altivez significa todo pensamiento que mire de arriba hacia abajo a Dios. Fíjate nada más, eso significa en el griego, que mire con una altivez, con una soberbia. Bueno, eso dice Dios, pero esto digo yo, el apóstol Camaleón Casillas. Esto digo yo. Sí, la Biblia dice eso, pero ¿qué? Oye, derribando argumentos, toda altivez que se levanta, ahí está, se levanta contra el conocimiento, se levanta en contra, o sea, arriba, se pone en una posición arriba, superior del conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios. San Pablo oraba sobre los colosenses, a favor de ellos, de los tesalonicenses, de los filipenses, de que el Señor les diera un espíritu de revelación y de conocimiento de su voluntad. Conocer a Dios, qué importante. ¿Cuál es el libro que nos habla de Dios y de los pensamientos de Dios? La Biblia. No se nos olvide que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Los caminos de Dios son mejores que los nuestros. Nunca, nunca, nunca el pensamiento, por más sabio que sea de un hombre, superará la sabiduría y los pensamientos de Dios. Jamás. Entonces, el gran error del ministerio de finales del siglo XX y principios del siglo XXI es pretender que los pensamientos de algunos sabios mundanos o aún dentro del cristianismo son superiores a la palabra de Dios. Y eso jamás. No sé si estén de acuerdo conmigo. Pueden estarlo, Los voy a refutar, los voy a redarguir con la palabra de Dios. Derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo ¿qué? Pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta frase, llevando cautivo, significa someter, y habla como cuando un soldado sometía a un delincuente para meterlo a la cárcel. Y cuando un policía somete a un delincuente, no le dice, oiga, por favor, ponga sus manos atrás. Le dice, no te muevas, levanta las manos, no te muevas, tírate al suelo. Y luego ya se tira y le pone el pie así y lo agarra y ay, está siendo usted muy violento. ¿Así le dice? No. Y lo agarra y le tuerce. Lo somete, se dice, ¿no? Y lo sometió y le puso las esposas. Eso es lo que significa en el original. Todo pensamiento que no va de acuerdo a las escrituras, tenemos que agarrarlo y hacerle mano de puerquito, derribarlo hasta el suelo, sujetarlo, someterlo, llevarlo cautivo. Todos esos pensamientos distorsionados, filosofías erradas, a la obediencia a Cristo. ¿Y dónde está el parámetro para nosotros ver cuál es la voluntad de Dios? Otra vez, las escrituras. ¿Estamos o no? Ahora, otros significados de redarguir, yo les dije en la conferencia pasada, es evidenciar, pero hay otros más, como por ejemplo amonestar. Entonces la palabra de Dios es útil, provechosa para redarguir, no solo para refutar, sino también para amonestar. Y Pablo les decía, yo no he dejado de amonestarlos, no lo vuelvan a hacer. Es como el árbitro que amonesta. Esta es una tarjeta de amonestación. Si vuelves a jugar fuera de las reglas, te voy a expulsar. ¿Y cuántos tenemos tarjeta amarilla dentro del ministerio de amonestación? Pero la palabra de Dios es útil para amonestar y sacar la tarjeta amarilla. No podemos desviarnos de las escrituras. Entonces la misma escritura se defiende. Tú salte de aquí y la misma escritura, la palabra de Dios, te amonesta. Pero también
Redarguir aquí significa acusar, pero no en el sentido en que nosotros tenemos el concepto de acusar, tú esto, no. En el idioma original, acusar significa comprobar una conducta o un pensamiento errado, como los ejemplos que he puesto. Son conductas que se ponen en evidencia, que son desacertadas, erróneas, que se ponen en evidencia a través de lo que dice la Biblia. ¿Están comprendiendo? Díganme algo, ¿sí o no? Ok. Pero también, fíjate, significa amonestar, acusar, pero déjeme hacerle una pregunta. Amonestar, evidenciar, acusar, ¿sobre qué cosas? Ahí está la misma respuesta. Conductas desviadas en los creyentes, pero también errores doctrinales y también conductas desviadas ministeriales. Pablo lo hacía, ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Para qué más es útil la palabra de Dios? Provechosa, para enseñar, para redarguir. Número 3, para corregir. Y esto viene de la palabra epanostrosis, que significa enderezar de nuevo. Es decir, tú corriges y al corregir enderezas de nuevo. ¿Qué? ¿Una conducta? ¿Un pensamiento? ¿Una distorsión de filosofía? ¿Qué sé yo? ¿De pensamiento que vaya en contra de Dios? Entonces, es útil para enderezar de nuevo. Corregir también tiene un significado importante, reformar. Se habla de la reforma de la iglesia. Porque eso necesitó la iglesia en la Edad Media, una reforma, volverla a formar como estaba antes, por todas las distorsiones y desviaciones en las que la iglesia cristiana había caído. ¿Y cómo fue que John Hus, Wycliffe, infinidad de todos los que tuvieron que ver con la reforma, Lutero, Calvino después, con qué reformaron la iglesia? ¿A través de pensamientos de sabios y de filósofos griegos? No, a través de volver a las escrituras. Eso fue lo que sucedió, así de simple, volver a las escrituras. Escúchenme bien, hermanos, estoy totalmente convencido que la iglesia de hoy necesita otra reforma. Se necesita otra reforma. Bueno, no la vamos a hacer de John Hus o de Lutero. Algunos quieren arriesgarse a que lo quemen vivo, pero podemos empezar por nosotros mismos, ¿no es cierto? Por poner en la balanza todo el mugrero de doctrinas que se han metido en los últimos 30 años y ponerlos en la balanza de la palabra de Dios, en el espejo de la Biblia, pero ser honestos y sinceros delante de Dios y con un estudio concienzudo y serio y responsable, ponerlos en la balanza. Y van a ver, si lo hacen, van a ver, se van a sorprender de toda la basura que hay en el cristianismo de hoy. Eso significa corregir. Entonces, ¿será bíblico que, por ejemplo, yo como pastor, en este sentido de dirección, como lo que estoy diciendo, yo corrija a mi congregación? Yo tengo esa autoridad dada por Dios, aunque a muchos no les gusta ni que los redargullas ni que los corrijas, y luego te señalan y te acosan. ¿Y tú qué te crees? Un cantante famoso me escribió y me dijo: ¿qué te crees, el Mesías de Guadalajara? ¿Ya se te subió?, me dijo. Yo no le contesté. Está hablando de porque algún callo le pisé, no sé. Corregir las vidas de los cristianos, los desvíos del liderazgo pastoral. ¿Qué fue lo que hizo Pablo en 1 Corintios capítulo 5? ¿Qué corrigió allí? ¿Se acuerdan? ¿A quién corrigió allí? A la iglesia. Pero ¿qué fue el asunto que corrigió a través de la palabra de Dios?
un pecado que hubo en la iglesia. Un miembro de la congregación de la iglesia de los Corintios tenía relaciones sexuales con la esposa de su papá. Y los líderes de Corinto, Pablo los corrigió, los refutó, los reprendió y les dijo: oigan, no han hecho nada. ¿Qué pasa? Están las pruebas, está la evidencia, y ustedes se han ensoberbecido, se han envanecido, no han hecho nada. Pero voy a ir y voy a corregir todo, dice. Al que tal acción cometió, ya lo juzgué yo. Y allí juzgar, si ustedes buscan en el griego original, es la palabra krino, que significa decidir castigar. ¿Qué? Una conducta errada. Hoy haz eso en tu iglesia y vas a ver cómo se te levantan. No, ¿y usted qué? ¿A poco usted no peca, pastor? Hermanos. Entonces, ahora, si tú andas mal, pues no tienes autoridad para corregir. Y por eso tal vez, nada más estoy especulando, tal vez algunos ministros no disciplinan la iglesia, no corrigen la iglesia porque han de tener cola que les pisen. Entonces, pues dicen, no, pues mejor hay que... ¿Cuál políticos? Mira, yo te borro la cuenta pública, pero tú tápame acá. Sale, bro.